Bueno, vamos a la palabra del Señor. Busque Hebreos 1. Hebreos, el capítulo 1. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Hebreos 1. Cuando encuentre este versículo único que vamos a leer, se puede poner sobre sus pies y leemos todos juntos la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1 y el versículo 1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice este versículo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oramos. Padre amado, ponemos su palabra en este momento y que sea el Espíritu fluyendo por medio de ella, hablando a nuestras vidas, que caiga en tierra fértil para que dé mucho fruto. Que el Espíritu Santo tome control de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Siéntase cómodo, por favor. Y le decía este título, yo lo traía sin título porque estaba ahí, no hallaba cómo entrarle al tema, pero ese tema le queda bien. El que tiene oídos para oír, oiga. Que es una de las frases célebres, o que pudiéramos decir una frase célebre, una palabra, una frase que decía nuestro Señor Jesucristo cuando daba una enseñanza. Él finalizaba y decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Y tiene bastante similitud cuando hablamos de Dios y queremos comparar de que Jesucristo es Dios. Porque allá en el Apocalipsis también salen esas mismas palabras cuando está hablando el ángel a la iglesia. Cuando está hablando el ángel a Juan y le dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Es una comprobación tremenda de que el mismo que estaba hablando allá, estaba hablando también cuando estuvo en la tierra nuestro Señor Jesucristo. Y esta meditación sale de esas palabras que yo le dije un día a usted, cuando yo locamente quizás hablé y dije: cuando el Señor no me hable algo para ustedes. Y el Señor a los días me dijo: si yo siempre hablo, yo siempre hablo. Y de eso vamos a estar hablando en este momento. Una de las diferencias que tiene nuestro Dios, al quien llamamos el Dios verdadero, el real, es al que adora usted, al que adoro yo, al que le servimos, a diferencia con los otros dioses que han sido inventados y que podemos comprobarlo que no tienen poder, que es otra de las características, pero una de las características que tiene Dios es que habla. ¿Por qué habla? Porque es un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que usa esta forma de comunicarse con el ser humano. Y otra característica que tiene, que habla claramente, que es claro para hablar. No anda con rodeos, cuando dice algo lo dice claramente. Ha traído mensajes a su pueblo claramente. Cuando habla con uno, le dice claramente lo que debe decir. Usted lee la Biblia y ve mensajes claros ahí. Dios así lo hace, porque si no, ¿qué chiste tiene? Ahora bien, en determinado momento Dios usa ciertas cosas como las parábolas, pero también tiene un propósito. Ya vamos a ver. El Dios verdadero, el Dios que habla, el Dios que se comunica claramente, Él tiene propósitos para hacerlo. Y esto podría ser otra predicación, pero yo avanzo y lo digo así resumido rápidamente. Él puede traer palabra a usted, a mí y a todos, y la trae para dirigirnos, para bendecirnos, para corregirnos, para recordarnos sus promesas, para darnos un mandato, usarnos, para darnos instrucciones, para consolarnos, para alentarnos, y pudiéramos seguir todas las cosas que Dios puede hacer cuando trae su palabra a nuestras vidas. Esto siempre ha sido así.
desde los inicios de la creación hasta el ahora. Lo podemos terminar en el ahora o pudiéramos hablar del futuro si quiere. Dios lo hace y lo seguirá haciendo. Pero han habido ciertas comparaciones y aquí entramos ya en la materia del tema. Comparaciones de cómo Dios se ha comunicado y la forma que lo ha hecho. Uno, en el pasado, Dios habló en el pasado. Dios habló, podemos tomar ejemplos como se comunicó con los primeros hombres de que puso en la tierra, los creó, les dio instrucciones, multiplíquense, fructifiquen, cuiden la tierra, les dio instrucciones, se hablaba, llegaba al huerto, hablaba con los primeros hombres, hablaba con los profetas que un día tomó, habló con Abraham, habló con Moisés, habló con los jueces. Usted lee todos esos libros del Antiguo Testamento y ve a Dios hablando, dando instrucciones, dando palabra. Dios habló en el Antiguo Testamento, pero también Dios cayó. Y esto es bien importante al buscar las diferencias entre los tiempos. Es que, por ejemplo, veamos este versículo en primer libro de Samuel 3:1. Dios en determinado momento, por A o B razón, también cayó. Hizo silencio. Y esto lo podemos ver en comparación con ese tiempo, con el de ahora, que ya lo vamos a ver. Primer libro de Samuel 3:1. Dios hizo silencio, Dios cayó. O sea, la palabra sí fluía, pero en determinado momento se callaba. Es nuestro Dios. Veamos este versículo 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba con ella? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En aquellos días la gente necesitaba palabra, pero pasaban algunas cosas allí y Dios no hablaba. También, aquí tenemos los que han estudiado, se dice que en el pasar del Antiguo Testamento al Nuevo, en ese tiempo, hubo 400 años de silencio. 400 años de que Dios no dijo nada. La forma como Dios estuvo obrando en el Antiguo Testamento. Y Dios tampoco hablaba a cualquier persona. Dios usaba profetas para hablar. Por ejemplo, Dios hablaba al sumo sacerdote o a personas específicas. Así se comunicaba. En este tiempo, pasamos a este tiempo, dice que en Hebreos 1, el que leímos, que Dios ha hablado de diferentes formas, ahora habló por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso qué significa? Eso tiene muchísimo que es lo que podemos escarbar allí y encontrar. O sea, de que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos habla a todos en este tiempo. A toditos nos abarca. Y con nuestro Señor Jesucristo se abre una brecha para poder entrar. O se rompe la brecha y podemos entrar a hablar con Dios y a escucharle. Y mira qué bonito cómo vamos a terminar en esta meditación. En las formas como Dios nos habla en el presente. Pero avanzamos. Lo que sí debemos de tener cuidado en el presente, porque en el presente Dios habla y habla. No se calla. Por eso el Señor me decía a mí, ¿cómo puedes decir que no te voy a hablar? ¿Cómo puedes decir que no vas a tener un mensaje? ¿Cómo puedes decir que yo no voy a tener comunicación contigo? Si en este tiempo yo hablo, si en este tiempo donde me hago más real para las personas. Y usted lo ve, hermanos. Usted enciende la tele y pone un canal cristiano, predicación. Usted enciende una radio y ahí la va pasando, escucha palabra de Dios. Usted ve cuántas iglesias, analice cuántas iglesias hay aquí en el sector. Solamente aquí en nuestro sector. ¿Cuántas iglesias? Dios habla. Usted sale en las calles un sábado, por ejemplo, viene en las mañanas y encuentra personas paradas en las esquinas con un micrófono y una bocina. ¿Qué están haciendo? Predicando la palabra. O sea, no podemos decir que Dios no habla. Dios está usando este tiempo
para hablar mucho, pero mucho, porque a Él le interesa hablar en ese tiempo. Le interesa traer un mensaje, sobre todo el de la salvación, sobre todo el de perdón de pecados, el de que todavía hay oportunidad para aquel que no le ha recibido, venga a los pies de Cristo. Usted ve un domingo y se une con nosotros, vamos a predicar y se anda hablando de la palabra de Dios. O sea, no hay excusa. Ahora, por la tecnología, mucho más, enciende un teléfono, entra a una página de una iglesia, de un predicador específico y ve que ahí están predicando la palabra de Dios. Palabra, sí hay, sí hay. No podemos decir que no. Lo que sí debemos de tener cuidado y vamos a leer este versículo en primera carta a Timoteo 4:1. Esto sí debemos de tener cuidado, mucho cuidado, porque así como el Señor habla y habla, cualquier persona confiadamente puede decir: el Señor me está hablando. Y puede ser de que no es la voz de Dios. Como el Señor está hablando, cualquiera puede manipular que el Señor sí está hablando. Y puede ser de que no sea el Señor el que está hablando. Eso sí debemos de tener cuidado como iglesia. Como iglesia, analizar el mensaje que estamos recibiendo. Le dije 1 Timoteo 4, versículo 1. Vea cómo comienza. Pero el Espíritu dice, ¿cómo dice? Claramente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que en acción de gracias, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y para nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este es un peligro, porque vendrán personas que tomarán aún la palabra y nos querrán engañar. ¿Sabe cuál es la característica que usted y yo debemos de tener para poder entender que es Dios? Bueno, primeramente que lo que digan esté acoplado a la palabra. Se nos ha enseñado, si la Biblia lo dice, si la Biblia lo dice, lo creo. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Eso se nos ha enseñado. Así debemos de ser celosos con la palabra. Ahora bien, pero hay personas que toman la palabra y comienzan a hablar, a tergiversar la palabra. ¿Cómo yo debo de comprender cuando es Dios y cuando no es Dios? El Espíritu. ¿Cómo? El Hijo conoce, o se lo voy a decir de esta manera, la oveja conoce la voz del pastor. Su espíritu le va a decir si es Dios o no es Dios. Para ello necesitamos algo que se llama discernimiento de espíritu. Y eso lo da el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces debemos de, en mi espíritu, preguntarme: Espíritu Santo, ¿esta palabra que me están dando viene de parte suya o no? Cuando uno tiene una relación con Dios, uno logra comprender cuando Dios le está hablando. Fácilmente. Usted pone un canal de televisión, está escuchando una prédica y de pronto la palabra le entró al corazón. ¿Qué significa eso? Dios le está hablando y usted conoció que es para usted. Usted puso una radio, una predicación, escuchó que ese mensaje era para usted. ¿Cómo? Su espíritu le dijo: Dios te está hablando. Usted le hizo sentir su espíritu que era para usted. Así es como Dios habla. Así, pero a veces llega palabra donde uno dice, tiene ciertas dudas o profecías que alguien le hace a uno y le dicen: el Señor me dice te va a pasar esto y esto y esto, pero el espíritu no acepta. Eso no es de Dios, no es de Dios. Por eso usted y yo debemos de estar pendientes. Eso sí, cuando se nos viene palabra, agarrarla, palabra de Dios. Y es fácil comprenderla. En determinado momento uno llega a adquirir el espíritu mismo le dice a uno. Pero en determinado momento uno se puede llegar a confundir, y cuando uno tiene duda, pregúntele a Dios si es de Dios o no es de Dios la palabra que estamos recibiendo. Porque ese cuidado sí debemos de tener. En este tiempo se levantan personas queriendo
a usar la palabra para manipular o diversas cosas. Ahora bien, pero algo que sí debemos de tener claro en este tiempo, después de Jesucristo para acá, es que la palabra de Dios fluye y la puede escuchar en cualquier lugar. En el futuro, la palabra de Dios, más que escucharla, se va a cumplir. Ya se está cumpliendo. Pero la gente que incrédula va a ver cómo se cumple en sus ojos que lo que se decía, lo que la palabra dice, se ve en sus ojos. De que la iglesia se fue, que está con Dios, que hubo el arrebatamiento, de que vino la tribulación y gran tribulación. Esa es la palabra hablando y cumpliéndose. Es vivir ese tiempo, la persona va a ser difícil, muy duro, van a sufrir muchísimo, pero eso es el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento. Lo que se predicó, todo va a llegar a cumplirse, el cumplimiento de la palabra. Eso es en el futuro. Dios en determinado momento se calla, las personas van a querer, dice, escuchar palabra y por ende van a escuchar a cualquier otra cosa porque van a tener comezón de escuchar la verdad, la sana doctrina, pero no la van a encontrar. O sea, eso va a pasar, que las personas se desesperen por escuchar la palabra de Dios y en determinado momento no la van a encontrar la palabra, pero sí la van a vivir en el cumplimiento. Pero la pregunta de esta hora y el meollo del asunto de esta predicación es: ¿por qué no la escucho? ¿Por qué usted no escucha la palabra? Porque yo no escucho la palabra. No hablo de escuchar una predicación. ¿Por qué no escucho la voz de Dios? Porque muchas veces nos hacemos esa pregunta: ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me dice? ¿Por qué Dios no me responde? Y esa pregunta hagámosla ahora. En este tiempo, la única explicación de esto que yo encuentro es porque no queremos oír la voz. Si Dios está hablando, Dios habla y habla todos los días. Si usted quiere escuchar la palabra de Dios, la puede escuchar todos los días. Todos los días. Le decía la tecnología, usted agarra un teléfono y entra a YouTube, predicación y puede pasar 24 horas escuchando. Si ahí hay predicaciones de todo tipo y de toda duración. Predicaciones, reflexiones de 10 minutos, media hora, predicaciones que se pasan de 1 hora, enseñanzas ya fuertes que se pasan de 1 hora. Se encuentra predicación. Yo no escucho. Vaya y búsquela, porque ahí está. Vaya y búsquela. ¿Por qué? Es la pregunta y la respuesta es: el que tiene oídos para oír, que oiga. Como en el tema que no hallaba que ponerle. Y eso es. El que no quiere oír la palabra es porque no quiere. O sea, la palabra de Dios llega, pero yo me pongo tapones para los oídos para no escuchar. La palabra de Dios llega, el mensaje llega, la recomendación llega, la reflexión llega, la recomendación, la dirección, las promesas, todo le llega a sus oídos, se pone enfrente de usted, no llega. Usted puede ir en la calle y ve un versículo. Yo, antes que visitaba bastante Taquería Mitchell porque me regalaban los almuerzos y las cenas donde trabajaba, ahora ya no voy porque ahora es de gastar. Pero antes iba y siempre ellos tenían, no sé si ahora la tienen, pero siempre ellos allí en el menú ponían un versículo de la palabra. Usted puede llegar a un negocio y ve un versículo de la palabra, pero le puede dar igual que esté un versículo ahí. Pero si usted quiere oír la voz de Dios, usted va a andar pendiente y lee el versículo, lee el texto y dice: qué bonito está. Y Dios le puede hablar por ese versículo. Pero como los que no queremos oír, vemos, ahí está, lo oímos, pero no pasa nada porque no queremos oír la voz de Dios. Y Dios ahí está.
la respuesta bien práctica es esa: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y vamos a verlo en la palabra, Mateo 13:9. El Evangelio 13:9 de Mateo. 13:9. Y vamos a comenzar por esa frase en ese versículo. Dice: el que tiene oídos para oír, hablando nuestro Señor Jesucristo, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ese es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas. Usó ese método para decir que entiendan los que quieran entender la parábola. Porque el que quiere entender, entiende, aunque Dios le hable en parábolas. Y la gente se quedaba: ¿y qué dirá? ¿Qué dice? ¿Y qué está hablando el Señor? De que el reino de los cielos es semejante a tal y tal y tal. Y comenzaba a dar una parábola. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir eso? Esa parábola de sembrar en diferentes tierras. Señor, ¿qué me querrá decir? Y el entendido escuchaba y comprendía. Porque quería, porque anhelaba, porque deseaba la palabra. Entonces la respuesta es: por eso no tienen oídos para oír. Lo dijo Isaías, ahí está la profecía. Tienen cerrado el entendimiento, la vista, los ojos, el corazón. Entonces, hermanos, usted y yo no podemos decir que no hay palabra de Dios. No podemos decir que no podemos escuchar la palabra de Dios en este tiempo, porque sí podemos. Solo es de abrir los oídos y las pepas para ver la palabra. Porque la palabra fluye y fluye y fluye en este tiempo de manera magnífica, de manera que no podemos comprenderlo. Fluye a una dimensión que quiere el Señor alcanzar las personas. O sea, es ilógico decir que Dios no va a hablar si lo que Dios quiere es darse a conocer en este momento. Porque hay un tiempo límite. Hay un tiempo límite desde nuestro Señor Jesucristo vino, murió y resucitó y se fue a sentar a la diestra del Padre. Hay un tiempo límite que Él va a regresar. Y si Él regresa, ya hay muchas personas que se van a perder. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Dios? Que la palabra fluya, que la palabra se dé a conocer. Y ahí es donde el Señor usa diferentes métodos que vamos a ver en este momento. La palabra de Dios física, la que nosotros conocemos, la Biblia. Esto es lo primero. La Biblia. Todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios debe de ir a la Biblia. Nosotros no queremos oír la palabra de Dios. No queremos. Nosotros queremos que nos profeticen. Eso es diferente. Porque hay muchas personas que dicen que ellos tienen la última Coca-Cola del desierto. Que ellos tienen nueva palabra. Palabra fresca le llaman. Yo traigo la palabra fresca, lo no revelado. Nadie sabe esto. Yo se las traigo, es una nueva palabra. No. Un invento que nos vienen a dar. Un garabato que nos vienen a dar. Porque lo que ellos nos dicen, ¿cómo va a haber algo nuevo si todo ya está dicho? Aún el futuro ya lo podemos encontrar aquí. Ya todo está dicho, ya nadie me puede venir a decir nada más. Nadie puede agregar ni quitar a la palabra, ya está dada. No hay profecía nueva que venga a querer decir. La profecía está completita para todos. Nosotros queremos, el oído nos gusta oír la palabra.
de alguien que nos dice, vení, te voy a profetizar la nueva. Dios te dice esto, esto y esto. Eso queremos, pero nunca queremos esforzarnos y abrir la Biblia. Nunca. Lo que nos dicen allá no concuerda con aquí. Por eso las personas que dicen que fueron al infierno y todo eso, analice usted si dice conforme a cómo explica el infierno aquí la palabra de Dios. Si lo que dicen allá con lo de aquí concuerda, uno puede decir, bueno, al final la palabra lo dice. Las personas le creen más a esas personas que dicen que fueron al infierno y que fueron al cielo. Del infierno allí creen, y cuando como no leemos la palabra, no nos damos cuenta de que aquí dice el infierno, el cielo y todo eso. Pero como no queremos y nos gusta estar recibiendo de alguien más, pero la palabra ahí está, hermanos. ¿Quiere usted escuchar la palabra de Dios? Dicen algunos pastores, se los he oído a algunos cuantos, si usted quiere oír la palabra de Dios, lea la Biblia en voz alta. Y ahí va a estar escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Juan 5:39. Juan 5:39. La palabra de verdad, la que se va a cumplir. Ni una jota de lo que aquí dice que va a pasar desapercibida, se va a cumplir. Es una palabra real, verdadera, que transforma, que edifica. Dios nos habla por medio de ella. Siempre que queramos algo, una respuesta, tomar una decisión o algo, leamos la palabra. Ahí Dios nos va a hablar. Leamos la palabra, ahí va a haber un mensaje para cada uno de nosotros. Esta palabra, a diferencia, usted puede leer el periódico y va a encontrar noticias nuevas. Se va a los deportes y va a encontrar el equipo que perdió, el equipo que ganó, quién metió los goles y todo. Pero eso no le va a edificar, no le va a transformar la vida, por mucho que lea. Va a ir al horóscopo, se va a decepcionar, se va a animar por lo que dice ahí que le va a pasar y cualquier cosa, pero es una palabra vana la que va a encontrar ahí que de pronto se acaba. Pero si usted va con su corazón y lee la Biblia, dice que esta es una palabra viva. Viva, ¿qué significa? Que siempre cuando leemos los proverbios decimos, si ya los leímos, siempre hasta el mismo versículo podemos leer y como que tiene algo más que darnos. Eso es lo vivo de la palabra, que usted va y la lee y hasta uno dice, yo pasé en este capítulo y no leí esto, como que alguien vino y lo puso de nuevo, algo nuevo. Yo no leí esto estaba aquí. Es porque es viva, porque nos habla, porque siempre nos va a dar lo que necesitamos. Esa es la palabra. Por eso la motivación es, hermanos, queremos mejorar en nuestra vida, el próximo año y todo, la palabra de Dios, oigámosla. ¿Tenemos oídos? Sí, Señor, para oírlo a usted, para oír la palabra. No que diga el que tenga oídos, que oiga. Sí, yo soy de esos. Quiero tener oídos para oír, no oídos para no oír. Así es que veamos este versículo. Le dije, Juan 5:39. Este versículo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, ahora nos habló por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo voy a la Biblia, dice que ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a la Escritura y como ahora nos ha hablado en este tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia es nuestro Señor Jesucristo descrito. Ahí vamos y comprendemos, conocemos a nuestro Dios y Él nos habla. Jesucristo, por medio de las Escrituras que dan testimonio de Él, nos habla. Vamos a la Escritura siempre. Ante cualquier situación, la Escritura. Ante cualquier problema, la Escritura. Ante cualquier situación o decisión que quiera tomar, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Si alguien me trae una mala noticia o una profecía o algo, ¿qué dice la palabra? Si alguien dice que me voy a condenar, ¿qué dice la palabra? Esa es la verdad, no lo que alguien me diga, no lo que alguien diga aquí, a no ser que lo diga por medio de que hable la palabra, que hable la palabra a su vida.
si es que tomémosla en cuenta, una de las formas que Dios nos habla ahora es por medio de la palabra. Por eso el Señor no está tomando personas dando profecía, porque en el Antiguo Testamento no estaba la palabra completa. Ahora sí, la tenemos completa. Siguiente, nuestro Señor, si queremos escuchar la palabra, nos va a hablar por medio de su Espíritu. Su Espíritu nos va a revelar la palabra que necesitamos. Y vamos a Hechos 16:6. Hechos 16:6. Si necesitamos una palabra de Dios, tengamos ese momento de comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando estemos en oración, buscándole, teniendo comunión, haciéndole preguntas a Él va a tener la capacidad de respondernos a todos nosotros. 16:6 de Hechos dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu Santo, estos hombres tenían comunión con Él, iban pasando estos lugares y iban con el propósito de predicar ahí la palabra en ese momento. Pero en ese momento no era necesario que se predicara ahí, por eso el Espíritu les dijo no. Pero queremos hacerlo, no. Cuando usted y yo necesitemos algo, oigamos al Espíritu. ¿Qué nos dice el Espíritu? El Espíritu nos va a hablar. He sentido una corazonada. El Espíritu, deje que le hable. El Espíritu nos hace sentir. Viera que siento un vivo deseo de servir y no estoy tranquilo hasta que me ponga el uniforme. El Espíritu le está hablando. Pero nosotros, como no queremos oír, cerramos los oídos, no es para mí, no lo hacemos, porque no tenemos oídos para oír la palabra. El chambre de la vecina, sí, rapidito. ¿Qué dice? Y si se quedó a media, le llamamos. Nos quedamos a medias, ya no pudimos terminar, pero aquí te estoy llamando, estoy desesperado por saber qué está pasando. Ok, eso sí, pero la palabra no. Entonces, la palabra dice que por medio del Espíritu vamos a recibir la palabra. Él nos va a hablar, Él nos va a decir lo que debemos de hacer usted y yo, la decisión que debemos de tomar y todo. Pero necesitamos tener comunión con el Espíritu. Vamos al Espíritu y Él nos va a dar la palabra. La palabra. Lo va a dirigir. En el momento que usted está leyendo la palabra, así le está leyendo, allí está el Espíritu. Y el Espíritu le va a hacer sentir, le va a dar el entendimiento para que comprenda lo que está leyendo. Es el Espíritu, por eso es necesario. Dios usa a su palabra física y usa su Espíritu. Siguiente, Dios usa la predicación de las personas. La predicación de cualquier persona, usted los ve en las calles, usted los escucha por las radios, los ve en la TV, va a una iglesia y ahí los ve, cultos de acción de gracias en las casas, campos blancos como les llaman, predicando la palabra, ahí están. Y Dios usa a todos esos hombres de Dios que están hablando la Biblia. Y usted puede decir, y ese viejito que está predicando ahí, que ni se le entiende mucho, hermanito, que no se le entiende y uno lo puede menospreciar y todo. Está hablando la palabra. Yo no la escuché porque yo llegué y menosprecié al viejito. Pero ese viejito estaba hablando grandes cosas. Estaba hablando la palabra de Dios. Y le estaba dando un mensaje a usted y a mí. Pero como yo llegué con los oídos para no oír, lo hice aún. No me importa lo que dijo. O llegué a un culto de acción de gracias por la comida, la predicación no me importó. A la alabanza le hicimos un poquito de cacha allí porque es bonito estar ahí. La predicación, me voy a dormir un rato ahorita que la predicación no me importa. Porque no tenemos oídos para oír. Pero una persona que de verdad quiere oír, que de verdad necesita de Dios una decisión, Dios le puede dar un milagro por medio de su palabra. Y no aquel hombre le dijo,
Si tú dices la palabra, mi siervo sanará. ¿Y qué tal si Dios le trae la palabra a usted? Y esa palabra, cuando él le dijo al Señor, el hombre creyó. Dios le va a traer una palabra para aumentar su fe. Entonces, ¿qué tal si lo que usted necesitaba era una palabra para recibir el milagro? Comprender algo. Cuando Job estaba hablando con nuestro Dios, Job estaba interrogando a Dios y diciéndole: Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Señor, mire, los amigos me han venido a juzgar y todo. ¿Y qué debo de? Y usted me ha abandonado. Mejor hubiera muerto en el vientre de mi madre. ¿Para qué nací? Job estaba diciendo todas esas cosas. Pero cuando vino la palabra de Dios, cuando Dios le respondió, Job entendió la situación que estaba pasando. Porque vino la palabra. Bueno, y ese es uno de los puntos que tenemos aquí. Siguiente. Veamos 2:41 de Hechos. Ya vamos terminando. 2:41 de Hechos, ahí mismo donde estamos. Hechos 2:41. Vea qué bonito es esta palabra, es bonita. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas recibieron a Cristo al escuchar la palabra. ¿Qué pudiera recibir usted ahora si le prestara más importancia a la palabra? ¿Qué pudiera recibir yo si le prestara más importancia a la palabra? Si le dedicara más tiempo a la palabra, a escuchar más mensajes de la palabra, ponerlos allí donde esté. ¿Qué pudiera recibir yo si 3,000 personas recibieron salvación ese día y algunas se bautizaron? Bueno, no sé si todas se bautizaron, pero porque un hombre decidió predicar la palabra. Porque una hermana decidió, hermana Sandra, subirse a un bus y predicar la palabra. Alguien iba atormentado ahí quizás, con muchos problemas, con una enfermedad, o un familiar venía de Sonsonate y un familiar allá en el hospital lo dejó abandonado. Necesitaba escuchar una palabra que diferente, porque solo cosas malas. Y llegó nuestra hermana a predicarle a un bus. Porque llegamos nosotros un domingo y vimos la talanquera o palanquera abierta y nos metimos y les dijimos: buenos días, queremos hablar con ustedes un momento, ¿me permiten? Y pudimos hablarle la palabra a alguien. Uno no sabe, porque alguien se levantó y hizo la obra, alguien va a recibir la palabra. Así que nunca menospreciemos lo que alguien está haciendo. Eso es de por gusto, puede decir alguien. Allí en Cuatro Caminos se ponen a predicar unos hombres, es de por gusto. Usted no sabe si a ese hombre Dios lo puede usar para ayudarle a alguien más con una palabra de la Sagrada Escritura. Uno lo menosprecia, pero el que recibe dice: qué bendición que ese hombre estaba ahí en ese momento y me ayudó. Y me dio una palabra que me consoló, una palabra que me ayudó a seguir adelante. Nosotros podemos decir: este es de por gusto, asoleándose ese hombre ahí, mejor hiciera otra cosa. No, es valiosa la palabra que es viva, que transforma, que ayuda, que trae bendición. Vea lo que pasó aquí. 3,000 personas se convirtieron después de un discurso de predicar la palabra. Pedro el apóstol. ¿Qué más dónde puede escuchar la palabra de Dios? Por medio de los milagros. Juan 2:23. Por medio de los milagros también puedo oír. Lo que pasa es que no los he oído porque yo ando los oídos cerrados. Necesitamos destaparnos los oídos y escuchar en todas las cosas que pasan. Juan 2:23. En todo lo que pasa, ahí está hablando Dios. Todo lo que pasa, ahí está hablando Dios. Cuando hay milagros, allí está hablando Dios. ¿Qué está diciendo? Yo todo lo puedo. No que los médicos decían que no. No que usted pensaba que no iba a salir adelante. No que creía que su vida ya estaba destruida. No que creía que ya no iba a salir de la deuda. Mire lo que acabo de hacer con este cojo, con este ciego. Y la gente cuando veía, algo pasaba. Es Dios hablando por medio de los milagros. 2:23 de Juan. Estando en Jerusalén,
estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pero vea lo que pasaba. Muchos creyeron en su nombre viendo todas las señales que hacía, viendo los milagros. Mi papá mismo se acercó al evangelio por medio de una enfermedad. Tenía una enfermedad, vino un familiar de allá de Soyapango, a veces ha venido aquí a la iglesia. Nosotros le decimos de apodo el gusano, a ese, él se llama Marvin. Vino y él le dijo, quiero orar por usted. Yo quizás lo veía algo, yo siento orar por usted, y oró por él. Mi papá estaba con un grave dolor, no lo dejaba tranquilo. Y después de esa oración se le quitó. Y mi papá, ¿sabe qué decisión tomó? Buscar de Dios, por medio de algo que usó Dios, un milagro. Un milagro, Dios le habló y le dijo, mira, hay un Dios que hace milagros. Hay un Dios que hace maravillas. ¿Cuánta medicina has tomado? ¿Cuántas cosas ha hecho? Y mira, fácilmente, aquí se termina ese proceso. Aquí se termina ese proceso cuando yo hablo. Dios habló por medio de un milagro. Pero el que quiera entender y oír en el milagro, ya depende de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no lo escuchamos? Porque el milagro aconteció y yo lo hice a un lado, como que cualquier cosa pasó. Dios me estaba hablando, Dios estaba llamando al incrédulo, al Tomás que necesita ver para creer. Por eso Dios está usando los milagros. Por eso dice, bienaventurado el que cree sin ver. Pero hay Tomáses que necesitamos ver algo grande, ver una respuesta, ver un milagro para creer. Y Dios, ¿qué está haciendo allí? Hablándole a usted y a mí, hablándole a usted que ha dejado de creer que va a salir adelante. Y Dios le dice, mira tu hermano en Cristo, mira el milagro que acaba de pasarle. Yo lo hice. Y usted que estaba con la fe menguada, comienza a creer en fe. Yo también. Pero depende de usted. Si escuchó la voz, si no la escuchó, se quedó igual. Iba a seguir menguando en fe. Necesitamos escuchar la voz. Terminamos. Los últimos dos. Los problemas. Dentro de los problemas hay tres ramas que yo saqué aquí. La primera rama es las pruebas. Como la de Job. Prueba. Dios hablando. La otra rama es las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y la otra rama es los fenómenos naturales o todo lo que pasa en nuestro entorno. Usted vio un huracán y dice, Dios guarde cómo viene, y comienzan los medios de comunicación a decir, a sacar las gráficas, y mire, esto va a pasar aquí, ya va a ser estos destrozos, trae los vientos aquí, la lluvia tremenda y todo eso. Dios hablando. Cuando llega El Salvador se disipa. Mire que mentirosos, que aquí, que allá, estos mentirólogos, que no sé qué, Urbina y todo eso. Fue Dios hablando, llamando la atención de nosotros. Ayer creo que fue que hubo un temblor de 5 puntos y algo. A mí me cayó el mensaje en el teléfono, pip, pip, y lo vi y decía, en breve va a sentir mire la tecnología, en breve va a haber un temblor de aproximadamente 5.4, algo así decía el mensaje. Y de pronto, ¿dónde me agarró el temblor? Estaba temblando. Se la puede, está bien. Esa le pone el hermano Adán. No, el hermano solo en inglés de los 80, hermano. Bueno, vea la tecnología. Llegó un mensaje. Me llegó un mensaje al teléfono. Esa es la palabra de Dios. Y me dijo, en breve va a haber un temblor de 5. Antes caía cuando el temblor estaba. Ahora antes, la tecnología va con todo. Y de pronto comenzó. No fue tan fuerte, pero lo sentí porque ya estaba yo pendiente. Porque ya me había caído un mensaje. Esa es la palabra. Esa es la palabra en nuestra vida. Me cae el mensaje, pero o lo ignoro o llegamos tarde. Después que tembló, vi el teléfono. Me avisó que iba a haber un temblor, pero ya pasó.
Muchas veces así. Pero ahí está. Veamos Job 5:18. Dios nos habla por medio de diversas situaciones que pasan. Dios nos está llamando la atención. Dios nos está conversando con nosotros por las cosas que pasan. Nosotros no lo vemos muchas veces. No lo vemos. Puede ser un fenómeno natural, una tormenta, un huracán, un temblor o algo, una catástrofe que pase algo duro como un temblor que genera destrucción en cierta zona. Dios está hablando que debemos de buscarle, de que los días no son buenos. Job 5:18. Job 5:18. Este versículo dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Estaba hablando Job y estaba viendo que es Dios el que pone la llaga, pero también trae la medicina. Que Él hiere, pero también sus manos te curan. Está diciendo Job, Dios habla por medio de muchas cosas. Y yo no entendía y ahora me está pasando esta situación, pero Dios me está hablando. O Elifaz reprende a Job, es Elifaz quizás el que está hablando en ese texto. La cuestión es que Dios habla por todo lo que nos pasa. Por todo lo que nos pasa nos está dando un mensaje. Así como llegó la prueba, la situación, la enfermedad, el problema económico, así viene la medicina. Pero ¿qué debo de hacer? Analizar y escuchar la palabra en medio del problema. En medio del problema me está hablando. O por el problema me está hablando también. Y debemos de escuchar, pero tampoco queremos escuchar muchas veces ahí. Y termino, solo le menciono esto ya nada más. Dios nos habla por medio de las alabanzas, Hechos 13:2. Estaban hablando, ya no lo busquemos, estaba orando, ministrando la palabra y adorando los apóstoles reunidos. Y de pronto el Espíritu dijo, a este y a este me lo apartan para la obra, que vayan a predicar la palabra. Mientras ellos estaban orando, ministrando y adorando, dice la palabra. O sea que cuando usted escucha una alabanza, no la menosprecie. No la menosprecie. Mejor ya quítela de donde te agarró el temblor, hermana, y ponga una alabanza y Dios le va a hablar. Dios nos va a hablar por medio de una alabanza que nosotros podemos decir cualquier cosa. Ahora depende, si usted escucha la de la chancleta, el camaleón, el cara de barro, todas esas, no le va a hablar el Señor, porque esas son para tirarle al hermano. Donde sí le va a hablar es donde usted se mete y adora a Dios. Las alabanzas que lo llevan a adorar a Dios. Esas son las alabanzas las que lo llevan a adorar a Dios. Y allí Dios habla también. Allí el Espíritu nos habla, porque Dios nos habla de diversas formas. Concluimos. Dios sigue hablando. Le interesa hablarnos siempre, todos los días. Ahora en la noche, mañana en la mañana, en cualquier hora que usted quiera, Dios le va a hablar. Lo que debo de hacer yo es destaparme los oídos y escuchar la palabra. Esta ha sido la palabra de esta hora. Padre amado, gracias por su palabra. Lo difícil, Señor, de esta palabra es escucharla. Escucharla, porque siempre va a haber una barrera, siempre va a haber un obstáculo que no nos va a querer permitir. Puede ser mi humanidad, Señor. Puede ser mi orgullo, el que hace menospreciar las cosas. Pero, Señor amado, de algo sí estamos de acuerdo, es que usted en este tiempo, y vivimos un tiempo maravilloso donde usted nos habla de diversas formas. Solamente debemos de estar atentos a escucharle. Usted le dijo a los apóstoles, a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ahí está la palabra predicándose por todo el mundo, porque es lo que usted quiere, que se predique por todo el mundo. También dice que será predicada el evangelio del reino por todo el mundo y después vendrá el fin. Por eso es necesario que se predique la palabra en todo lugar, porque después vendrá el fin.
No hay obstáculo para escuchar la palabra. Y gracias por vivir este tiempo donde hemos escuchado y hemos aprendido de usted. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén.